Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de noviembre del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Para esta semana vamos a hablar de varios temas fiscales, realmente. El presupuesto se aprobó a pesar de las objeciones que presentó en el último minuto la Contraloría General de la República. Vamos a comentar los avances o retrasos que ha tenido la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Un proyecto del Frente Amplio que se archivó para transparentar las declaraciones que presentan los funcionarios públicos de ciertos cargos a la Contraloría General de la República. Y una nueva vía rápida a un proyecto para exonerar el canon de APM que se le da a Habdeba de la regla fiscal. Pero entonces, empecemos por el principio. Lucho, ¿qué pasó con el presupuesto esta semana? Esta semana se aprobó en primer y segundo debate en fechas antes de los máximos legales establecidos. Caso contrario, los diputados habrían tenido que votar mañana en primer debate. Y para votar el lunes. A ver, técnicamente no estaban obligados a votarlo en segundo debate esta semana, porque lo habían ya aprobado en primer debate el martes. Y el 29 de noviembre cae lunes. Entonces perfectamente podían haberlo votado en segundo debate el lunes, pero querían dejarlo listo esta semana. Gracias, señor, porque salimos de eso. Ya hartaban con esa habladera, madre, de verdad, qué cansado. Ya salimos de eso. Ya cansan. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Contraloría en el último minuto? Bueno, resulta y acontece que la Contraloría le mandó un oficio a doña Ana Lucía, que es la presidenta de la Comisión de Hacendarios, y a doña Silvia como presidenta del Congreso, indicando que el proyecto de presupuesto que se estaba por votar viola la regla fiscal de la ley 9635. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado en programas anteriores, Hacienda subió el gasto corriente por encima del techo del 1.96 a costa de recortar el gasto de capital. Entonces, resulta que acontece que ese techo se utiliza para el 2022, porque como ya estamos en el escenario complicado de la regla fiscal, tanto para el gasto corriente como se usa para el gasto total, el gasto corriente y el gasto de capital. Inicialmente Hacienda, cuando mandó las directrices presupuestarias, había dicho que el techo de 1.96 iba a aplicar para el gasto total y para el gasto corriente, y que el gasto de capital iba a poder subir por encima del techo siempre y cuando se compensara con menor crecimiento en el gasto corriente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Hacienda hizo todo lo contrario. Y entonces mandó un oficio hasta inicios de noviembre indicando que iban a hacer precisamente lo contrario. Que el gasto de capital sí iba a tener un techo del 1.96 y que el gasto corriente sí iba a poder crecer por encima de eso siempre y cuando se recortara el gasto de capital y que el gasto total no pasara ese techo. Entonces, el presupuesto como un todo sí cumple con la regla fiscal porque no crece por encima del 1.96, crece como 1.4. El problema es que el gasto corriente crece 2.23%. Más o menos. Nosotros habíamos hecho una nota de esto en octubre y ya comentamos en el podcast en ese momento. Sí, porque técnicamente esto no fue un aviso de último momento. Porque ya la Contraloría, cuando le dieron audiencia, lo había dicho. Lo había señalado. ¿Qué es lo que pasa? Si, digamos, en los tres límites iniciales de la regla fiscal, lo que proponen es una restricción al al crecimiento del gasto corriente, y el gasto de capital no se toca. El cuarto límite, que es el más estricto, que es en el cual estamos actualmente, sí incluye el gasto de capital, pero la redacción fue tan mala
que quedó la posibilidad de que el gobierno haga lo que está haciendo, que es reducir gasto de capital para subir el gasto el crecimiento del gasto corriente más allá del límite establecido. Digamos, si estuviéramos en el rango 3 de la regla fiscal, el tope de crecimiento para el gasto corriente sería de 2.27. Estando en el grado 4, que debería ser menor, digamos, porque es progresivo, estamos en 2.23, casi al mismo nivel que si no estuviéramos en el peor escenario. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, que el gasto de capital, que en los otros límites no tiene restricciones, se le está aquí más bien reduciendo casi un 5%. Correcto. Menos 4.86%. Correcto. Pero bueno, ya creo que la Contraloría lo que quiso fue hacer un último intento, pero ya tarde, porque ya a estas alturas ya no se podía modificar nada. No se podía hacer nada, no. Y lo que manda a decir la Contraloría es que independientemente de lo que los diputados hayan aprobado en el presupuesto y de que le hayan propuesto más dinero a las municipalidades, a costa del CONAVI, a las juntas de educación y ¿a cuál era otra? Específicamente señaló a 3. Que hay 3 transferencias que violan la regla fiscal porque sobrepasan el 1.96. Transferencias corrientes a municipalidades y consejos municipales de distrito, porque si bien el gasto total en ese rubro decrece 11,9 y por ende no viola la regla fiscal ahí, la transferencia corriente como un todo sube 66,7%. Cuando el techo es de 1.96. Entonces lo que la Contraloría le está diciendo es: yo a las municipalidades, a los consejos municipales de distrito, presupuestos, cuando me los manden, solo les voy a aceptar un techo de 1.96. En todo lo demás, aunque ustedes hayan presupuestado un crecimiento del 66,7%. Juntas de educación y juntas administrativas de instituciones educativas, sus transferencias caen como un todo 0,11%, pero las transferencias corrientes suben 4,99%. Entonces también la Contraloría lo que está diciendo es: aunque esté presupuestado y viole la regla fiscal, yo solo les voy a aceptar un 1.96. Claro, porque la Contraloría sí vigila los presupuestos de las municipalidades. O sea, sí tienen potestad de detener y aprobar, y si no aprueba, de hecho, se usa el del año anterior, me parece. Correcto. Sí. Más las partidas que sí aprobó. Las instituciones que están obligadas a presentar presupuestos ante la Contraloría, si no se les aprueba, quedan con el anterior. Y bueno, si no se aprueba por completo y si se aprueba por partes, lo aprobado más lo no aprobado en relación al año anterior. Pero bueno. ¿Por qué ocurre esto? El 26 de marzo fue que Hacienda emitió las directrices presupuestarias. En ese tiempo, en marzo, es donde está el proceso de formulación presupuestaria. El presupuesto nacional no se construye en los últimos 5 meses, se construye desde muy iniciado el año. Entonces, Hacienda tiene que definir cuál va a ser el techo del crecimiento del gasto y comunicarlo a las instituciones para que las instituciones planifiquen qué van a querer hacer para el otro año y manden la vara. Hacienda comunicó que el techo era 1.96, como ya lo habíamos dicho, aplicaba para el gasto total y para el gasto de capital. Y para el gasto corriente. Luego, cuando ven que las instituciones necesitan más platas para sus gastos ordinarios, mandan la corrección en noviembre, que en noviembre ya es etapa prácticamente legislativa, inclusive ya se había vencido el plazo que tenía la Comisión de Hacendarios para dictaminar, según lo que decía el oficio. Entonces ya ese no era el momento para cambiarlo, pero la cosa empeora porque cuando Hacienda manda ese oficio de corrección, Hacienda no manda el techo, la cifra de techo de gasto. Nada más dice, no, lo vamos a aplicar de esta forma, pero no dice cuánto. Entonces, al no decir cuánto, la Contraloría dice, bueno, y como usted no dijo cuánto, en aplicación literal de la ley, el techo va a ser 1.96. Nada raro que declaren inconstitucional este presupuesto. Igual, de aquí a que eso pase, ya habrá pasado el ejercicio, entonces exacto. No tiene ningún valor. No sería tampoco la primera vez que se declara inconstitucional un presupuesto. O bueno, una modificación al presupuesto. Sí. Recordemos que la sala se lo ha señalado a la Comisión de Hacendarios cuando se mete a tocar el Fondo Especial para la Educación Superior. Y cuando mete normas presupuestarias que exceden sus competencias. Sí. Correcto. Pero bueno, el presupuesto quedó de 11,5 billones, es el equivalente al 28,5% del PIB.
Es un aumento absoluto de 105.505 millones respecto al inicialmente presupuestado para el 2021. Es un crecimiento del 0,93. 14 títulos presupuestarios en tiendas, instituciones o programas aumentan su presupuesto, pero 4 lo hacen en porcentajes cercanos o inferiores al 1, por lo que es muy similar al 2021. 12 títulos presupuestarios Eso es por disminuyen. debajo de la inflación. Correcto, disminuyen, aunque 7 lo hacen en porcentajes cercanos o inferiores al 1%. El servicio de la deuda es el título que presenta el mayor crecimiento absoluto, 145.398 millones respecto al presupuesto a agosto de este año. Ni siquiera el presupuesto inicial del 2021. También aumenta el del Tribunal Supremo de Elecciones por 14.000 millones. Por obvias razones. Todo lo que aumenta el servicio de la deuda es mayor de lo que aumenta el presupuesto de todo el resto de títulos presupuestarios. Ayer veía un informe de la Contraloría que decía que Costa Rica paga por intereses la cifra más alta de América Latina. Tenemos el servicio de la deuda más caro, a pesar de que no somos el país más endeudado. Porque, por ejemplo, El Salvador ya anda por el 90 y pico % del PIB y no paga una deuda tan cara como la nuestra. Increíble. Bueno, presupuesto inconforme todo el mundo, nadie está conforme, ni Hacienda, ni los diputados, ni la Contraloría, ni las instituciones, ni la gente, así que esto lo vamos a solucionar a punta de presupuestos extraordinarios. En lo que se pueda. Sería interesante ver si pueden meter presupuestos extraordinarios desde ya, porque esta ley rige a partir del 1 de enero, que meta un presupuesto extraordinario que diga rige a partir del 1 de enero. Naturalmente las implicaciones negativas del presupuesto no las vamos a ver desde el 1 de enero porque eso es una autorización de gastos. La plata se va a ir agotando conforme. Esto le toca al nuevo gobierno, digámoslo en sencillo. La bronca de verdad se la va a tener que comer el nuevo gobierno cuando entre y no tenga plata para absolutamente nada. Que esto nos da pie para hablar del siguiente tema porque fue más o menos lo que dijo el ministro de Hacienda en una entrevista, al parecer. De que este gobierno ya tiene la plata suficiente para terminar en abril, 30 de abril. Pero que los proyectos de la agenda son para que el próximo gobierno no tenga que entrar comiéndose la bronca. ¿Y qué ha pasado con esos proyectos? Bueno, uno avanzó y otro va de nuevo de cero porque fue técnicamente no archivado, pero políticamente está muerto, que es empecemos por ahí, el proyecto de exoneraciones. Esto lo que hacía era revisar una serie de exoneraciones fiscales que tienen distintas cosas, pero bueno, el tema de fondo ustedes no aquí, lo crean, el tema de fondo ahí incluido es el salario escolar que está exonerado. Aunque ustedes no lo crean, las exoneraciones son un tipo de gasto. Se llama gasto tributario. Es un gasto porque es un ingreso que no se recibe. Exactamente. Es un ingreso que se debería recibir, pero no se recibe. Entonces se conoce como gasto tributario. Este proyecto precisamente lo que quería es revisar hacia la baja ese gasto tributario, quitando la exoneración al salario escolar, aumentando algunos puntos porcentuales por algunos años, algunos impuestos específicos. Habían cosas como los dividendos de cooperativas, me parece que estaban ahí incluidos. Y todo títulos bursátiles de las cooperativas, del Banco Popular. Sí. El impuesto a las remesas al exterior, todo eso se estaba tocando. Entonces, por eso digamos que esa es más o menos la justificación que da el PUSC de por qué votó en contra del proyecto en comisión. Ese Pedro lo votó en contra. Y decía, porque no era un solo... porque a ver, lo del salario escolar sí estoy de acuerdo de que hay que quitarle la exoneración. Pero por detrás... Todo lo demás no. A ver, la oposición, que no soy yo, ya había quitado el tema del salario escolar del proyecto. O sea, no iba a pagar impuestos. Entonces lo que quedaba era el resto de todo lo demás que sube los impuestos a los títulos, valores y toda la cosa, con lo que claramente Pedro está en contra y el ala derechista del PUSC está en contra. Entonces dice que... Por el ala derechista, ¿hay otra ala en el PUSC? La verdaderamente social cristiana. ¿Y esa dónde está? Está difícil. Se busca. Está en el PUSC. Hay que ofrecer recompensa. En esto más o menos tiene razón Shirley, pero... Lo que pasa es que Shirley... Ella cree que no es del ala derechista el PUSC. Exacto. Qué pecado. Pero bueno, no estamos hablando de ideologías políticas en este momento. El proyecto se dictaminó porque el gobierno efectivamente no se comprometió a respetar los acuerdos de la Comisión de Jurídicos. O específicamente, sea, querían en plenario regresar la eliminación de la exoneración al salario escolar. Ajá, entonces todo lo votaron en contra, menos Wagner Jiménez de Liberación y Carolina Hidalgo del PAC. Jorge Luis Fonseca Liberación, ya lo habíamos dicho la semana pasada, dijo que lo iba a votar porque
al haber quitado el tema del salario escolar, el rendimiento del proyecto, lo que se iba a generar era una cochinada y ya no alcanzaba para nada. Y tenía un montón de problemas de técnica legislativa que el Ejecutivo nunca corrigió con texto sustitutivo y entonces dijo que lo votaba en contra. Ahora, el Ejecutivo ya procedió a presentarlo nuevamente. A ver, inmediatamente el rechazado dijo, lo vamos a volver a presentar y con el impuesto al salario escolar. Correcto. Ahora, y me parece que comete un error porque no aprenden. O sea, debieron haber metido un proyecto solo para eliminar la exoneración del salario escolar y otro para las demás cosas. No, a ver, el error fue haber mandado ese proyecto a jurídicos. Que hace un proyecto económico en jurídicos? Sí, pero ese no es un error que controla el Ejecutivo. No, pues, Eso es la presidencia de la Asamblea Legislativa quien define eso y eso fue Eduardo Cruikshank el que hizo eso. ¿seguro que fue Eduardo Cruikshank? Pues sí, porque estos proyectos fueron presentados hace un año, en diciembre del 2020. Enero del 2021 fue este proyecto. A ver. Qué raro, Cruikshank. Fue Eduardo Cruikshank. El error del Ejecutivo, eso lo tenemos claro, ya lo hemos dicho, fue no crear una comisión A ver, si especial usted quiere para que eso. algo fracase, mándelo a la comisión que preside Franje Nicolás. Si algo que Esa fue la sea algo intención. que impulsa al Ejecutivo, fracase, No, en general. porque ahí salen otras cosas. En Esa general. misma comisión dictaminó afirmativamente el proyecto de impuesto a casas de lujo. También sí, votaron en Esa contra misma de esa y semana. dictaminaron este. Lo van a pagar las Correcto. casas con un valor por encima de 133 millones de colones. Y eliminando toda progresividad del impuesto actual. No Ajá. solo lo duplica, lo que hace es duplicarlo para el grueso de las propiedades, porque el grueso, estaba viendo una nota en La Nación de estos que decía que el 66% de las propiedades que pagan este impuesto actualmente lo pagan en el primer tracto, que ahorita paga 0.25% de la propiedad anualmente y pasaría a pagar 0.50%. Para el grueso de esas propiedades Me gustaría ver cómo está el tema de la actualización del valor. La ley entra en esto, este proyecto entra en ese tema porque habilita distintas fuentes. No, a lo que de me refiero información. es que la base, porque a ver, la base es el 133 millones. Ajá. Lo que me interesa es ver si ese monto se va a actualizar eventualmente. Porque, por ejemplo, leía a una persona que tengo agregada en redes sociales ayer que decía que no pudo terminar su apartamento porque el precio de los materiales se disparó a Todo raíz está de la disparado. crisis de los contenedores. Correcto. Entonces, y no sería raro que en unos cuantos años, y ahora casi de 133 millones no sea de lujo. Creo que es y es parte de lo que mucha gente está diciendo ahorita en redes sociales en contra de este impuesto, de que como están las cosas, ahorita las casas van a empezar a subir demasiado. Y uno deseando que estalle la burbuja inmobiliaria y más bien todo va para arriba, Todo ¿verdad? va para arriba. De hecho, veía que en el índice de precios a la construcción que manda el INEC cada mes, tiene que la inflación interanual Entonces, lo que sí se el proyecto que era intención era contar al terreno. exacto. Pero entonces, Hora ahora, gris. la hora gris, pero si usted se pasa, paga sobre todo. Ajá. Ese es el tema. Y así es como está actualmente. Digamos, si usted se pasa el límite, usted paga sobre toda propiedad más. Es gracioso terreno. porque le quita la progresividad al impuesto a las casas de lujo y se lo meten al impuesto al salario escolar, porque eso no lo hablamos, que la propuesta ahora del Ejecutivo para intentar buscar adeptos para el proyecto Pues subir el límite es, mínimo. ajá, ya no va a ser 800,000 colones, ahora va a ser el mínimo exento, va a ser de 1 millón y se va a pagar sobre excesos como si fueran tramos de renta. Pero así estaba en el anterior también. Yo Sí, creo, yo lo revisé cuando me pediste que hiciera la tabla. Sí. lo que subieron fue la base nada más. Entonces, Subieron la base y la diferencia son 15,000 colones. interesante. Creo que decían que eres el 70% de los funcionarios no lo van a pagar. Por ahí andaba el porcentaje. No recuerdo, pero Que la gran mayoría no va a pagar el impuesto. es posible. Ahora, lo que yo no entiendo, y esto es una discusión eterna, es porque el salario escolar es parte del salario. En teoría debería estar, según lo que ha dicho la sala, dentro de el salario bruto, nada más que se paga posteriormente. Si está dentro del salario bruto, ya se le cobra renta. No se le cobra renta porque la ley del impuesto sobre la renta dice que el salario escolar está exento. Sí, pero a esa devengo, digamos. Bueno, sí, es que ese es el problema. Es ahí donde está la discusión. Ahí está el problema. Hay una exoneración. Esa parte del salario está exonerada. Correcto. Sea... Es como si te es un salario más, digamos. Es un salario más. ¿Cuánto sería el porcentaje diferido en 12 meses? 8, algo. Entonces, es como que la ley diga el 8, algo del salario del funcionario público va a estar exento del impuesto sobre la renta. Es más o menos eso.
Pero aquí no nos terminamos de poner de acuerdo de si es un aumento salarial, de si es un ahorro. Sabemos que no es un ahorro. 8,33. Ahí está, entonces es como que la ley diga el 8,33% del salario mensual de los funcionarios públicos está exento de pagar la renta. Está exento y se entrega en un único depósito a inicios enero de del cada año. Exacto. Eso es, y eso... Bueno, pues no, a lo que iba es, me parece que el Ejecutivo se vuelve a equivocar, es que me distrajiste, al meter de nuevo el proyecto con todo en lugar de separarlo en partes para hacerlo más viable. Porque creo que sí conseguís 38 votos para eliminar el salario escolar, la exoneración del salario escolar. No lo conseguís si unís... ¿Por qué necesitarías 38 votos? Digo, bueno, para que salga rápido, digamos, para que tuviera una dispensa de trámite. No se ocupan 38 votos para una dispensa de trámite. ¿Para qué es que se ocupan 38 votos? Para la vía rápida. Para la vía para rápida. La vía rápida 38 votos. No, para la vía rápida que ya no se usa. La que era el nuevo 208 bis, digamos, que ya no es el 208 bis. Tan no se usa que ni siquiera me acuerdo cuál artículo es. 120. Supongo. No sé en realidad. Pero ya la dispensa de trámites tampoco. por sí misma es lo suficientemente rápido para aprobar un proyecto en una semana. Lo que iba a decir no eran 38 votos, pero sí conseguís mayoría legislativa necesaria para aprobar un proyecto de eliminar la exoneración al salario escolar. Si solo lo metes sobre ese tema, si metes todo lo que querés meter de un solo, juntás enemigos al proyecto y no vas a conseguir los votos. En cambio, si lo metieras por pedacitos, sí lo lográs. Ay, qué problema. Pero no bueno. hay nada peor que unir a la oposición, digamos. Es que... Divide y vencerás. Exacto. Ese es el principio. Eso hizo Erwin con los proyectos para derogar leyes. No, eso hizo Erwin para inflar la cantidad de proyectos que presentó. Erwin Maciz es la razón por la cual nosotros no llevamos estadísticas ni las hacemos públicas de cuántos... No, sí las llevábamos, pues no les damos la relevancia que tenía. Muchas gracias a Erwin por literalmente cuitearse en el dato. No, por darnos las razones de por qué ese es un dato irrelevante y trascendente. Eso. En fin... Seguimos con el otro proyecto fiscal que se exonera. Esto no es fiscal, esto es más de control político. Era un proyecto del Frente Amplio que fue archivado esta semana. Sí. Que lo que buscaba... A ver, el proyecto no era perfecto, eso es definitivo. En el resto de países tercermundistas de este hermoso continente en el que vivimos, inclusive en los propios Estados Unidos, creo. Bueno, no, porque en Estados Unidos no es obligatorio, los candidatos lo hacen por motu propio. Los altos funcionarios del sector público están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Porque eso permite ver si han tenido incrementos anómalos de patrimonio, ver en qué sociedades anónimas o empresas tienen participación y si esas empresas se han visto beneficiadas de alguna forma por el Estado mientras esa persona está en el cargo, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos acá. La Contraloría medio hace esa fiscalización, pero esas declaraciones no son públicas. Correcto, y la Contraloría no tiene la capacidad humana para revisar detalladamente esa información porque y cruzarla. Lo hacen sobre muestras. Ese es parte del problema. Sí, porque son un montón. Si esta información fuera pública, como son diputados, presidente, vicepresidente, los ministros, viceministros, síndicos, municipios, todas las autoridades todos los municipales. Altos funcionarios, más la gente del sector público, funcionarios rasos que manejan plata. Correcto. Y entonces fiscalizan plata. Entonces son un montón. Son un montón de declaraciones. Que la Contraloría no puede manejar. Si esa información fuera pública, es más sencillo, porque entonces la misma ciudadanía podría organizarse para revisar grupos ciudadanos para revisar este tipo de información y asegurarse y hacer público lo que haya que hacer público. El proyecto tenía, digamos, se exageraba porque tras de que es un montón de gente, quería meter hasta las tercera... Familiares hasta el tercer grado con sanguinidad y afinidad. Exacto, que eso ya me parece demasiado. Yo sí creo que funcionarios públicos sí. Segundo grado. Todo bien. No, funcionarios públicos, nada más. Las familias no. Los familiares no, excepto... digamos... De los muy, muy altos. No, familia nuclear, digamos, la esposa, esposo, pareja. No, según el Tribunal Supremo de Elecciones no hay afinidad entre las esposas. Correcto. Eso no lo consideran como afinidad. En fin, en grado. Vamos a discutir eso hoy.
Pero bueno, digamos, el proyecto podía ser mejorable, pero no quisieron mejorarlo y prefirieron mandarlo al archivo. Al archivo. Es una lástima. Yo decía... De hecho, lo archivaron en la unidad. Vaya sorpresa, no. Y Restauración Nacional, porque Liberación Nacional lo había votado a favor. De hecho, no quedó... Estuvo muy cerca de aprobarse la prórroga del plazo cuatrenal. Quedó 34-4. 34 a favor, 4 en contra. Se necesitan 38. Que a mí me parece una tontera que las mociones de plazo cuatrenal, que son la cosa más banal del mundo, necesiten 38 votos. Más cuando no existe prohibición para el día siguiente presentar el mismo proyecto. Efectivamente. No, o sea, no tiene sentido. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Hay muchas cosas que cambiar en el reglamento legislativo. Pero bueno, asumo que Villalta presentará nuevamente el proyecto. Yo esperaría que con correcciones. No me extrañaría que se presente nuevamente. No sería nada raro. Es una práctica. Porque hacía como ojos, a ver, güey, Macís, tiene esa movida de separar leyes para hacerlas una por una. Villalta tiene la mala maña de todo lo que le archivan. Todo lo que le rechazan lo vuelve a presentar. Correcto. Y yo digo, si algo se rechaza, debería estar vetado por lo menos por una asamblea legislativa. Yo no sería tan extremista y lo dejaría en una legislatura. Más por el tema de la guillotina. Si aplicamos la guillotina como debería aplicarse... La presidenta no se ha pronunciado, ¿verdad? Todavía no. Seguimos esperando esa resolución, doña Silvia. Si la guillotina se aplicara como tiene que aplicarse, yo lo dejaría en una legislatura de espera. Se puede. O sea, tendría sentido. Si quieres dejar abierto ese portillo de, presentemos mociones de audiencia, ahí sí, entonces sí. Un cuatrienio. No, es que yo digo que no debería... O sea, es que si una asamblea lo rechazó, no tengo ninguna razón para esperar que la misma asamblea vaya a votar de forma distinta. Yo digo una asamblea, me refiero a que en ese periodo legislativo, no importa si fue el 2 de mayo del año que inician o el 30 de abril del año que terminan. O sea, hasta que cambie la asamblea, se conozca el tema nuevamente. Esa sería mi tesis de principio. Pero bueno, también se podría hacer de distintas formas. Sabemos que en realidad, a pesar de que soñemos con esto, nunca lo van a cambiar. Porque no han cambiado cosas más sencillas, como por ejemplo votar de forma transparente. No van a cambiar esto que les ayuda a inflar sus propias estadísticas de eficiencia y eficacia. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de votaciones transparentes. El último tema fiscal es que... Se dio vía rápida a un proyecto de David Gurzón para exonerar a Habdeba en el lo relativo al canon por la terminal de contenedores de Moín. ¿Qué es el canon? Recordemos, es lo que APM le paga a Habdeba. A Habdeba por haberle quitado los contenedores. Por haberle quitado los contenedores. Y son recursos que están en un fideicomiso y que única y exclusivamente pueden ser utilizados por Habdeba para proyectos de inversión social en la región Caribe. No puede ser utilizados esos recursos en gasto operativo. Ese canon tiene esa restricción. Ahora, si no se eleva de la regla fiscal, ese canon es inutilizable y esa plata está en el banco haciendo absolutamente nada. Ganando interés, nada más. Probablemente, que se van a pagar el mismo fideicomiso, probablemente. En lugar de estar desarrollando los proyectos que podrían estar beneficiando y generando empleo en la región Caribe, que también es una de las más afectadas por el desempleo y por la pandemia, según datos que reveló el INEC recientemente. Y estoy seguro que a los ex trabajadores de Habdeba ya se les está acabando la liquidación, así que... Ocupan algo. Ocupan trabajo. Los que no se pensionaron. Temas varios. Pasemos a 3 temas varios rápidamente. El primero es que esta semana se conmemoraba el 25 de noviembre como el Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Creo que es el nombre completo. En el marco de esta conmemoración, la diputada Laura Guido presentó un proyecto de ley que se llama Ley Anti-Stalking, que es para prevenir, sancionar y erradicar el acoso predatorio. Entiéndase, el acoso que se da de distintos medios cuando una persona intenta contactar por vías virtuales en este momento a otra de forma constante e insistente, a pesar de rechazos continuos.
Esto también es lo que se conocía, o como en las películas sale el acosador que te mira desde fuera de la ventana. Cuando estás durmiendo, sí. Ajá, exacto. Eso es. Al parecer eso no estaba penado en este país. No existía ninguna prohibición. Había que recurrir a otras vías legales para tratar de detener este tipo de conductas predatorias. Y bueno, presentó este proyecto de ley para atender a esta situación que desde que existe las redes sociales y están tan divulgadas como en este país, los medios virtuales, se ha incrementado y afecta principalmente a las mujeres. Y por eso, esta semana le damos el reconocimiento a la diputada Laura Guido de diputada de la semana. Además, doña Laura fue prácticamente la única diputada que pidió que se respetara el acuerdo que se habían alcanzado en las jefaturas de fracción de ver esta semana, de quemarle esta semana, día de mociones al proyecto contra la violencia política. De hecho, ayer fue toda una situación muy tensa en reunión de jefaturas de fracción, porque ella dijo como, por favor, metamos hoy el proyecto de contra la violencia política, porque ya lo habíamos acordado la semana anterior. Los jefes no quisieron respetar ese acuerdo. María José Corrales, que es la jefa de Liberación, empezó ahí a andarse por las ramas de que es que hay que pasar de las palabras a los hechos y estamos comprometidos, pero siempre no. Pero no. Entonces se pusieron a pelear en jefes de fracción. Luego llevaron el pleito plenario, porque en plenario había una moción de posposición con presupuesto más el proyecto de contra la violencia política. Y el PAC la votó en contra de esa moción para que no alcanzaran los 38, no alcanzó los 38. Y había otra moción del PAC que sí tenía presupuesto más el proyecto contra la violencia política y no alcanzó los 38 porque el resto lo votó en contra. Entonces al final votaron presupuesto y tuvieron que aprobar una moción para levantar la sesión porque si no, si el proyecto sigue, se tenían que ir a ver el resto de temas que sí estaban en agenda. Pero sí, lamentable, porque toda la asamblea no hizo absolutamente nada. La asamblea como órgano colegiado exacto, no tomó ninguna acción, no tomó ninguna decisión, no avanzó nada. Correcto. En conmemoración del 25 de noviembre. Sí, lo único que se hizo fue, bueno, nuestro querido Jonathan Prendas sí hizo algo el 25 de noviembre, presentó un proyecto de ley para que en Costa Rica se celebre el Día de Acción de Gracias. ¡Wow! Pero que no va a ser feriado. No, exacto. O sea, no solo es históricamente incorrecto porque no tiene ninguna vinculación con nuestro país. Dice que es para atraer turistas. Ah, genial, porque no van a venir si no lo celebramos. Muchas gracias. En fin, eso fue lo que se hizo. Es la otra acción, porque esta semana coincidió el Día de Acción de Gracias con el 25 de noviembre. Qué buenos proyectos de reactivación económica. Exacto. Porque además ni siquiera es feriado. Pues no nos pueden dar... Noviembre es uno de los pocos meses que no tiene feriados en el año. Solo por ahí se lo hubiera aceptado, aunque estoy seguro que hubiéramos podido encontrar alguna otra fecha más importante que declarar feriado en noviembre. Debería por lo menos haber un feriado por ahí, un mes. Correcto. Los meses que no tienen son, ahorita solo me acuerdo, de noviembre, y hay otro, no recuerdo cuál, creo que marzo, cuando Semana Santa cae en abril. ¿Mayo tiene? Junio creo que no tiene. No tiene. Junio y noviembre. El del Día del Padre que se pasó a lunes, eso se aprobó. Eso no es en septiembre. El Día del Padre es en julio, perdón. Tercer domingo de julio, pero se aprobó un... Tenía la idea de que era en septiembre, pero creo que el igual Día del nunca Padre se aprobó. No es septiembre, ese es el Día del Niño. El Día de la Madre es en agosto. Cierto. Bueno, en fin. Pero bueno. Whatever. El otro tema que íbamos a hablar es que la Asamblea no se opuso a la renovación del nombramiento por 8 años del magistrado constitucional Luis Fernando Salazar. ¡Qué sorpresa! Ajá, cero sorpresivo. Volvieron a votar usando votación secreta. Qué sorpresa. Y bueno, también se conoció ya esta semana la renuncia. Esta vez no hubo papeletas coladas. Por dicha. Y esta semana se conoció la renuncia ya formal de la magistrada constitucional doña Nancy Hernández, que asumirá a partir del 1 de enero su cargo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dejará el 2 de diciembre o 3 de diciembre, si me equivoco, es que se vence su nombramiento propiamente en la Sala Constitucional.
Por último, ya como mencionamos la semana pasada, esta semana se terminó por aprobar en segundo debate el proyecto para que la Caja Costarricense del Seguro Social continúe haciendo pago bisemanal y no tenga que hacer otro tipo, no tenga que ajustarse al pago de 2 veces al mes. Lo cual ya habíamos dicho, no tiene costos por la forma en que está redactada la ley y tenía costos su implementación porque al parecer cambiar esto era demasiado complicado para la caja. Pero bueno. Sí. Y con eso terminamos por esta semana. Semana cortita. Esperemos. Corta. Estoy seguro que va a ser más complicado aún la próxima semana porque ya no va a haber presupuesto. Estábamos revisando antes de grabar las fechas de las vacaciones de los diputados. Y nos llamaba la atención que esta gente pretende volver a sesionar el 3 de enero. Esperamos que lo corrijan pronto. Muchas gracias. Porque además pretenden también sesionar hasta el 23 de diciembre. Sí. Según lo que han aprobado. Por favor, señoras y señores, piensen en nuestra salud mental. Nosotros necesitamos vacaciones. Si ustedes no se van a vacaciones, nosotros tampoco tenemos vacaciones. Exactamente. Entonces, por lo menos una semana más de paz. El 15 de diciembre cae miércoles. Yo no pienso pasar ese día, desperdiciar la mitad de ese día viéndolos ustedes en plenario. Muchísimas gracias. Esto es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr